Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Hoy les traigo una exclusiva que nos permite entrar en el lugar más privado de un set de rodaje, ese espacio sagrado donde las estrellas se quitan las máscaras antes de ponerse las del personaje. Estamos hablando del camerino de maquillaje, y la protagonista de nuestra historia de hoy es Francesca Giorgino, conocida cariñosamente como Giorgi, la artista que ha tenido en sus manos, literalmente, el rostro de nuestro amado Can Yaman. Según una reveladora entrevista publicada por Franco Martina este 28 de diciembre de 2025 en Giornale Mio, se han destapado secretos del rodaje de Sandokan, que nos muestran una faceta del actor turco que solo unos pocos privilegiados conocen. Prepárense, porque lo que Giorgi ha contado cambia la perspectiva de todo lo que creíamos saber sobre la intensidad de las grabaciones. Imaginen la escena. Son las 5 de la mañana, el sol ni siquiera ha salido, y en el silencio del set, Can Yaman se sienta frente al espejo. No es el momento de los autógrafos ni de los gritos de los fans, es el momento de la verdad. Francesca confiesa que el reencuentro con Can fue una sorpresa total para ambos. Ellos ya habían compartido largas jornadas durante la grabación de El Turco para Mediaset, y al verse de nuevo en el set de Sandokan, la reacción de Can fue de pura felicidad. ¿Saben por qué? Porque, como dice ella, él sabía que estaba en buenas manos. Y es aquí donde entra el detalle jugoso. Can Yaman no es un actor cualquiera que se deja hacer cualquier cosa. Francesca lo describe como alguien exigente, muy exigente. Pero cuidado, no por capricho de divo, sino porque es un perfeccionista obsesionado con su imagen y con el respeto hacia el público que lo sigue. Él quiere que cada cicatriz, cada gota de sudor falso, cada detalle cuente una historia. Es un hombre que está evolucionando como actor a pasos agigantados y sabe que el maquillaje es la mitad de su actuación. La magia de Francesca no se limitó a poner un poco de polvo antibrillos. Estamos hablando de transformaciones brutales. Ella relata cómo preparaban a Can para las escenas más sangrientas, esas donde los latigazos y las heridas debían parecer tan reales que el espectador pudiera sentir el dolor. Hubo días en los que la preparación tomaba horas antes de que las cámaras empezaran a rodar. Piensen en la escena donde Sandokan lucha contra una cobra, perdiendo temporalmente la vista, o esos saltos heroicos para derribar al tigre. Todo ese dramatismo visual, esa suciedad de la selva, la sangre de las batallas en los barcos y los asaltos a los navíos de su majestad, todo eso fue obra del pincel de Giorgi y su equipo. No solo trabajaron con Can, sino con todo el elenco estelar, desde Alana Bloor hasta Ed Bestwick, creando tatuajes personalizados para la tribu de los Volut que se diseñaban, imprimían y aplicaban cada día. Era un ejército de 25 maquilladores trabajando bajo presión, a veces terminando al amanecer del día siguiente, viviendo en una burbuja de creatividad y adrenalina. Pero lo que más me ha emocionado de esta historia es la confirmación tácita de que la saga continúa. Francesca, con la naturalidad de quien habla de su agenda laboral, mencionó sus proyectos futuros y, atención a esto, ha soltado la bomba de que tras su trabajo en la serie Assassin's Creed, en 2026, se viene la segunda temporada de Sandokan. Esto es música para nuestros oídos. Además, nos deja ver el lado humano de Can, describiéndolo repetidamente como un buen hombre, una persona real detrás del mito. Es fascinante como alguien que comenzó su carrera casi por casualidad hace 11 años, tras ver un anuncio en Facebook y formarse en Roma, ahora es la confidente silenciosa de las mayores estrellas internacionales. Ella misma admite que el trabajo es duro, con jornadas de hasta 18 horas, viajando desde la isla de la Reunión hasta Budapest, sacrificando su vida personal por el arte del cine. Sin embargo, no todo es color de rosa en la industria. Francesca también ha tocado un tema delicado que está poniendo nerviosos a muchos en el gremio: la inteligencia artificial. Existe un temor real de que la tecnología reemplace la artesanía, esa mano humana que aplica la herida perfecta en el pómulo de Can Yaman. Ella defiende con pasión que la creatividad y la profesionalidad italiana, ese toque humano,
Es lo que da valor añadido a las producciones, algo que ninguna máquina puede replicar todavía. Es una lucha entre la eficiencia de los costos y el alma del arte. Y mientras esperamos ver el resultado de su trabajo en pantalla, descubrimos que nuestra querida Georgie tiene talentos ocultos. Es soprano. ¿Quién sabe? Tal vez entre toma y toma, mientras retocaba las heridas de batalla de nuestro tigre de Malasia, tarareaba alguna melodía que calmaba a la bestia antes de la acción. Esos son los momentos mágicos del cine que no vemos, pero que construyen la leyenda. Can Yaman, bajo la luz del espejo, confiando ciegamente en las manos de su amiga, preparándose para conquistar el mundo una vez más. Y pensar que todo esto, esta carrera de ensueño junto a titanes como Can, nació de la más pura casualidad, casi como si el destino hubiera escrito su propio guión para ella. Francesca no soñaba con brochas y paletas desde la cuna, de hecho, estaba estudiando Derecho. Pero la vida, que a veces es más sabia que nosotros, le puso delante un anuncio en Facebook y ella, valiente, decidió saltar al vacío. Es increíble escucharla contar con esa nostalgia en la voz como su primer gran trabajo, la colosal Ben-Hur, la llevó de vuelta a su tierra, a Matera, simplemente porque su profesor recordó de dónde era. Sin embargo, el éxito tiene un precio agridulce. Desde aquel inicio fulgurante hace 11 años, apenas ha podido volver a casa. Como ella misma confiesa, el trabajo la ha llevado lejos, convirtiéndola en una nómada del arte que añora sus raíces mientras construye sueños ajenos. Para todos esos jóvenes que me preguntan cómo llegar a trabajar codo a codo con estrellas como Can Yaman, escuchad bien el consejo de Georgie, porque no tiene desperdicio. Olvidaos del glamour de las alfombras rojas por un segundo. La realidad son jornadas maratonianas de 16 o 18 horas, meses enteros lejos de la familia, ya sea en la selva o en un plató en Budapest. Si tienes pasión, aguantas, dice ella. Y esa es la clave. Can Yaman lo sabe, y por eso la valora tanto, porque reconoce en ella esa misma ética de trabajo incansable, esa entrega que no mira el reloj. Francesca ha sido galardonada recientemente con el premio Heraclea 2024 en su tierra, un reconocimiento a ese talento que, aunque ahora brille en producciones internacionales y se prepare para desafíos enormes como la adaptación de videojuegos, sigue teniendo el corazón en el sur de Italia. Al final, nos quedamos con la certeza de que, aunque la inteligencia artificial amenace con cambiar las reglas del juego, la conexión humana, esa risa cómplice entre maquilladora y actor antes de una escena dramática, y la pasión de artistas como Francesca Giorgino, son insustituibles. Son el alma que traspasa la pantalla y nos hace sentir. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.